Sí, ¿con quién estás el curso de territorio? Olguita. ¿Qué, Miguel? Ale. ¿Qué más de nuevo? ¿Cómo va todo? Bien, una pregunta. ¿Ustedes hasta dónde? Hoy trabajamos mucho encuentro sincrónico, ayer y hoy. Ah, chévere. Encuentros sincrónicos con el webinar. Bueno, eso no es en realidad el webinar, esa es otra herramienta que se llama Big Bluetooth Button, Ve. ¿sí? Y ahorita al final, por eso estaba como demorado y la reunión no ha terminado. Están hablando de lo que son las ponderaciones, de lo que son los RAP, de eso porque alguna profesora pidió que revisáramos eso de nuevo. Por lo que decíamos ayer, esa parte es ahí un complique, Mm. si no, no está muy clara. Y por ahí en eso todavía están No, trabajando ahí en esa nos actividad. vi. Bueno, ¿y cómo nos fue por Bien, acá? Miguel. ¿Qué más Bien, bien, Olguita? ¿Qué bien. más William? ¿Qué más Fernando? Nada, nada, le marqué y ¿Nada de siempre me Carlitos mandaba Joya? buzón. No es. Ahí sí no sabría que ni mensaje ni nada. Ya. Sí. Porque es que, digamos que yo pienso que nosotros crear la carpeta, así como lo sugiere Soraya, crear la carpeta que diga TIC, luego estructurarla, nosotros no tenemos problema en eso. No, Eso es lo de no. menos. Y, por Eso es lo de ejemplo, menos. empezar ya sea Sí, con el eso modelo sí. de Miguel, con el modelo del profe William, de Fernando. O sea, lo importante es definir cómo arrancar. El problema nuestro está es cómo apuntarle las actividades a los RAP. El profe ayer del curso eh, estaba confundido porque decía que solo era una actividad, un RAP, y otra profe decía, no, yo puedo subir varias actividades para un solo RAP. Sí, eso sí Entonces, es verdad. pues la verdad, ahí debería Sí. dejarse, ¿no? Porque Y pues se Sí, supone son que varias actividades. Uno está en la potestad de trabajar las actividades que fuere, ¿no? Por cada rap. Pero, pero yo no sé, yo pienso que más bien estandaricemos a ver o cuántas calificaciones vamos a sacar nosotros. sí. Porque, por ejemplo, ayer fue todo el día en creación de un foro y pues uno entiende que hay compañeros que de verdad nada, entonces se fue toda la sesión en un foro. Entonces no se ha avanzado nada. Imagínese eso, no. No, nosotros ya hicimos evaluación, ya hicimos foro, evidencia. Eso es lo que falta. Creo que entre sincrónico. hoy y mañana haremos eso. ¿Sí? Es bonita esa interfase. Es una interfase bien comercial, sí. Bonita, Chévere. tiene muchas herramientas. eh, ustedes conocen webinar, ¿no es cierto? Ujú. Es muy webinar, muy, mucha facilidad de trabajo. Uno puede armar grupos. Es bonita. Yo creo Ah, que es una eso no es interfase territorio. Debe ser como Esa adicional. plataforma que se llama, no, eso no, eso es otro programa que se llama Big Blue Button, ya se lo escribo por él. Entonces esa herramienta para hacer sincrónicos, uno se la puede pegar a Moodle, se la puede pegar a Chamilo, se la puede pegar a cualquier LMS. Entonces aquí entiendo por lo que parece, el SENA adquirió la licencia y se la pegó a Territorium. Y además está Teams. Pero pues el problema de Teams es que el instructor que no tenga el Claro. correo @cena pues no puede crear sesiones. Entonces por eso quedamos Sí. por el webinar. ¿Sí? Eh, Profes, y bueno, No William, ha buenos llegado la días. profe Y la Mayra. otra profe, William Como lo oigo como, ausente. lo oigo ahí, como lejos. Es el que está por allí en la ¿Mejor? calera. ¿Ahí me escucha mejor? Adelante, Ahora Sí, sí. profe ya ahora William. sí. A ver. Listo, listo. Uy, ahí se oye No, perfecto. aquí estoy atentos Buenos días, escuchándolo. profe. En el caso de nosotros, ayer definimos, pues digamos que nosotros nos fuimos por algo un poco más
eh, más sintetizado en las No, cosas. profe, se entrecortó. ¿Ahí me escuchan? Ahí, Sí, ahí. Profe, se Sí, a entrecorta. Yo veces lo se digo le va entrecortado. No sé, la Olguita y se señal. le va Fernando. la señal. ¿Me da la señal? Bueno, ahí, Ahí sí, déjenme a ver. Sí, ahí ya. va bien. Ahí sí. Toca quedarme quieto en un solo lado. No, les decía que nosotros ayer con las A otras ver. fichas lo que hicimos fue como algo un poco más sintético, más empaquetado, porque si nos poníamos a hacer actividad por actividad para definirles raps, para definir, entonces lo que hicimos fue que nos ceñimos a las guías y que las tres cosas que nos salgan en las guías a evaluar y esas fueron las que montamos. Y ya por otro lado dijimos cada quien hace sus actividades, las califica, pero pues sí le da una sola calificación a los resultados de aprendizaje que nos pida las guías. Dos, tres, los resultados específicos. Y así nosotros arrancamos a construir. Porque si le montábamos 14 15 16 actividades que hacemos por guía, pues la vaina se nos vuelve casi que inmanejable. Ujú. Entonces, eso, pues, les cuento eso como experiencia que lo que hicimos con las otras guías. Entonces, dijimos, no, solo tres o Sí. dos, a veces tienen solo dos resultados específicos, montemos solo esos dos y ya, y así lo hicimos. Profe William, pero esa fue Sí, la sí, sí, en práctica en territorio, sí, 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 territorio, no, no, en ¿cierto? territorio. Y Bueno, en en general, territorio en general. Porque aquí en el grupo, digamos aquí en el grupo de Hablemos de TIC, Mm. los que orientamos TICs en banca, ¿cierto? Y aquí debemos de definir como algo similar a lo que comenta William que así hicieron es, allá, ajá, ¿cierto? lo que Eso nos es como toca, sí, lo que, señor. entiendo que eso es como Sí, señor. lo que nos toca hacer, lo que nos toca concretar aquí, porque nosotros tenemos, bueno, yo no sé, ustedes cuántas sesiones trabajan en un curso, Yo, si 10, son yo normalmente, 6, normalmente yo trabajo 15, 10. no sé, 10. yo inicialmente de 7 a 10, yo de 10, 7 a 10 Olguita, William, a 10 sesiones. de 7, uy, Sí, profe, pero 7, Sí. Ujú. listo, porque eso lo debemos de unificar para hablar con la programadora y decir para nosotros tenemos la ventaja que por ser transversales Ujú. sí, no estamos tan amarrados en el horario, ¿no? Para que sean, yo por ejemplo con 10 me tocó pedir, ya desde el segundo grupo, me tocó pedir una más, ¿m? Y entonces hago 11 y siempre por lo menos 11 y con algunos 12, pero esa doceava ya es, digamos, bueno, chicos, vamos a hacer otra sesión porque Sí. nos falta este otro tema, pero ya es como fuera de la programación, ¿cierto? Tenemos que unificar eso. Eso es fácil para nosotros, claro. me parece que nosotros tenemos como mucha claridad en eso. ¿Qué vamos a hacer en cada sesión? Es fácil, los materiales son fáciles. Lo que acaba de decir Olguita, eso todo es fácil. Nosotros lo tenemos, bueno, además tenemos la suficiente experiencia en toda esta trayectoria trabajando con Excel. Eso es fácil. En Ujú. donde está el asunto es en los RAP. Primero, los RAP están en desorden. Eso, digamos, mis RAP de tics, no, eso Ujú. no son por decir algo el 7 el 8 y el 9 Cierto. sino Sí. pueden ser el 7 Sí, el señor. 15 y el 43. ¿Listo? A esos RAP hay que agregarles actividades y esas actividades hay que ponderarlas. Hasta ahí era en lo que estábamos ahorita trabajando. Entonces, tal vez en esa línea es que debemos de como ponernos de acuerdo. Ujú. ¿Cuántas evidencias recogemos? ¿Sí? Talleres y cuáles. Ahora, no tienen que ser los mismos temas. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplos, todos son pensando en caliente. Por ejemplo, vamos a recoger una evidencia de formulación, o sea, que el chico sepa formular. Y nos inventamos todos, cada uno un taller, nos los compartimos, los arreglamos y por Banco. ejemplo, pues ahí tendríamos una librería de 4 talleres, un banquito de 4 talleres, entonces yo sé el que aplica a Fernando, con un grupo pongo el de Fernando, si mejoro el de Fernando o si tiene algo, digo, Fernando, mira, aquí está la versión 2 y nosotros nos lo retroalimentamos y en el otro coloco el de Olga y en el otro coloco el mío, digamos, Alternativa. Sí. esa sería un tema, un- un taller de funciones. Bueno, cuando decimos de funciones, Sí, porque no ahí es que se es cierran muchas exclusivo cosas. funciones, ¿no? Pues habrá que formular, sí, claro, habrá que formular y habrá que utilizar funciones y nos ponemos de acuerdo cuáles son las funciones que mínimas. Por ejemplo, yo sé que la función sí, Ujú. pues eso es fundamental. De hecho, el que no maneje la función sí está arruinado.
¿cierto? La función buscar. Bueno, nos Sí, pondríamos de acuerdo en cuáles serían, ¿verdad? Y no sé otro, no sé si uno de graficación, 3 evidencias, 4 evidencias. William trabaja, William, cuéntenos así como en general un curso suyo, porque a mí los chicos me cuentan que ven mucho data, mucho Sí, digamos que análisis de datos. Entonces, yo por les ejemplo, cuento un poder llegar poquito, hasta allá. casi que yo lo diría en 3 pasos. La primera fase pues es la introducción muy, 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 muy básica de al Excel, ¿cierto? Entonces arranco por lo básico, pero en lo básico me gusta meterme con la sensibilización de por qué el Excel, o sea, para qué le sirve a ustedes el Excel. Les pongo algunos videos de chicos Ajá. que me comparten sus experiencias. Entonces, profe, mire, tuve una entrevista ayer y lo que me preguntaron es esto. Entonces, chicos, hay que estudiar, metan en la ficha, ojo, chicas que están en la oficina. El día de ayer mi jefe me pidió un informe y pues que tuve que desempolvar mis conocimientos, entonces tablas dinámicas, ¿cierto? Entonces por ahí arranco una sensibilización y lo básico, básico, es que llegan personas muy que realmente no, su nivel de esto es sincero. Y arranco con una evaluación de conocimientos previos, es un formulario que monté en Google. Entonces, bueno, cuánto se manejaba Excel, sabe hacer una gráfica, no sé, como para darme una idea en qué están. Luego yo me meto en temas un poquito ya más de sazón, le digo yo, y me centro mucho en temas, digamos, y arranco con un tema de formulaciones básicas. De, sí, en el segundo nivel. Ya como en un Ahí ya segundo lo dejo nivel, ¿sí, profe? y me meto fuerte en las funciones que para mi saber son imprescindibles en la oficina en el día a día. Entonces, bases de datos, cruces de bases de datos, buscar B, pero bueno, antes toco temas de datos pues, y analítica de datos. Me pasó algo curioso hace poco ahí en la empresa y esto estaba hablando hace 15 días con el tema de la pandemia. Me llegaron cuatro niños cenas justamente, no de nuestro centro, pero me llegaron 4 niños a apoyarme toda la gestión comercial. Cuando les dije, bueno chicos, ármense en una base de datos, que es la que base, vamos a lanzar la campaña. Yo trabajo en una compañía de una multinacional de audífonos. Vamos a lanzar la campaña. Los chicos saben, tienen el conocimiento. Usted les pregunta la función de Carve y se la saben. Sí, profe, a mí me enseñaron la función y es así, así, así. Cuando les dije que hicieran el cruce de las bases de datos quedan bloqueados. Entonces me metí en algo y les puse algo que le llamo yo como la analítica de Ajá. los datos. Y no analítica revista de ingeniería, no, sino lo fácil. Hey, entiende qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Entonces ahí eso es un cosito nuevo, y pues a raíz de eso que me pasó. Entonces los chicos quedaron, pero profe, que sí, pues allá jefe, pero no, no, ¿cómo así? Ajá. ¿Y para qué? Y no sé qué. Entonces ahí les meto. Y me meto en esos datos, ¿sí? Y siempre con temas como del día a día. Pues chicos, ustedes son asesores comerciales, van a tener que hacer unas llamadas, entonces piensen en ese rol, qué datos necesitan con esas cosas que les estoy dando para poder llamar a un cliente. No, profe, el nombre, fabuloso, el celular, fabuloso. ¿Sí? Entonces meto ese dato ahí. Y luego me meto en temas y función, sí, funciones lógicas, sí. Entonces me meto en funciones, me le otro tiempo a eso, me le meto en tablas gráficos para presentar, pues ustedes a finalizar el mes tienen que presentar un informe de su gestión comercial, pues su gestión, entonces pues lleven un informe. Entonces son como esos 3 momentos, lo básico, luego me meto un poquito como analítica de datos y luego termino como la gestión de la presentación de esos datos en un informe. Y eso, digamos que 7 a, Sí, profe. realmente me Sí, da de 7 a 8 sí, cierto. sesiones. Quedo corto sí en algunas veces en el buscar B. Entonces, claro, extender la 10 fabuloso. Que yo realmente cuando hablo con los chicos de noche, llevo a 10 sesiones. Cuando hablo con los chicos de día, que son más horas, digamos que yo los tengo de 12 a 6, pues ahí fácilmente sí, con las 7 sesiones. Y Exacto, con los entonces fines de es semana más largos, más ¿cierto? relajado, exacto, sí señor. Pero con la noche, que son solo 4 horas, con ellos sí hago las 10 sesiones. Ese es como
Sí, profe. Mire, una caracterización como de lo que hacemos. El profe William tiene, digamos, su trabajo, digamos, su filosofía de Excel va como direccionada hacia la Sí, analítica de señor. datos. Sí, 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 sí. Me corrige, profe, si me equivoco, por favor. ¿Cierto? Como hacia la analítica de Ah, Tabla, datos, sí, tabla. bases, o bueno, Ujú. tablas de datos, no propiamente bases, tablas de datos, cruzar tablas, todas esas funciones de buscar, de Sí, índice, de coincidir. Y no sé si mi profe trabaja, William, algo de tablas sí, dinámicas y gráficos dinámicos dashboard. y todo lo que Sí. son Yo, cuando me scoreboard da y el todas tiempo, esas, llegamos hasta ahí, sí, señor. Nos ¿cierto? llegamos y Eso, porque eso. Entonces, esa es una, digamos, el chico que trabaja con William sale con sí, esa señor. visión. ¿Listo? El chico, ahora Fernando, el chico que trabaja con Fernando, ¿con qué por lo visión mismo, sale en Excel? yo pienso ¿Cómo lo divide? ¿Cómo que es sí, siempre hay sus que fases? manejarle la parte básica, es decir, inicialmente hay que hacer un diagnóstico. Ellos siempre dicen que sí, sí, sí manejan Excel, pero uno va a ver y en realidad es algo muy esporádico ahí, lo más elemental que conocen. Y empieza uno a trabajar y empieza a haber dificultades los chicos en la parte de las lógicas, ¿sí? Y las lógicas pienso que es una parte muy importante porque es una estructura importante en la parte de programación. Entonces usted ve que empiezan a patinar porque ellos no saben manejar esa lógica, ¿sí? Entonces les cuesta un poquito de trabajo y es importante enfatizar en esa parte. Listo. Me gusta trabajar también la parte de bases de datos. Eso incluye funciones de búsqueda, de referencia, de recuperar información, subtotales, em, clasificación de los datos, importar datos. Y algo muy importante que si no menciona William es que hay que hacerles énfasis en la parte de funciones financieras, porque ellos, pues por ser de banca, pues aunque al comienzo ellos no tienen ese conocimiento de matemáticas financieras, están en el proceso, pues yo los grupos que he tenido pues hasta ahora son muy nuevos, ¿no? Ellos no tienen todavía su formación en la parte de matemáticas financieras, pero irlos metiendo en el cuento de que ellos saben que es una que la función pago, que es el interés, las tasas de interés, cómo hacer una tabla de amortización. Pienso yo que es importante esa parte y hay que hacérselas ver de una forma clara y sencilla, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre como última parte trabajarle la de funciones financieras. Ajá. Sí, eso que dice Fernando dice una cosa muy importante, ¿no? Y es que depende Sí, de en qué momento de la formación le llega el grupo a uno. ¿Sí? Una cosa es que le llegue un grupo que ya se está yendo, entonces uno le puede no, y dar ellos le funciones ayudan mucho a financieras, uno, ¿sabe por qué? Mire, ¿cierto? Porque, que le bueno, dan ya lo que ideas y le dan ideas, en el le dan de lo que proyecto ellos, el y unos proyecto, sobre todo grupos están que ya metidos en el están proyecto. en etapa en que están no en etapa productiva, sino son ofertas cerradas, están ya vinculados al banco en la empresa, entonces En ellos la empresa. manejan mucho esa terminología, esos conceptos. Entonces ya cuando yo le hablo, no, Ajá. tasa efectiva anual, dice, uy, no, profe, pero qué tipo de tasa y que no, que entonces más bien la otra. Entonces ya tienen como más bases para poder, más fundamentos. Ujú. Más fundamento, sí. Correcto. Más contexto para hacer Entonces, Excel. eso es Sí. importante hacérselo ver. Bien. O sea que entonces el chico que trabaja con Fernando Ujú. hace una mirada general del Excel, pero va más Y dirigido, o me sea, va gusta más que todo enfatizado lo a que se finanzas, aprendió durante pues con todo lo esa demás. primera parte, pues ellos lo vean aplicado allá, ¿no? Por ejemplo, funciones de búsqueda, objetos de Eso es. formularios,
que vean las condicionales, que vean Uy, las fue funciones madre. de control de error, todas esas cosas que, uy, sí, esto sirve para esto y lo veo aquí aplicado. Mm. Listo. Bueno, ese es otro perfil. Pues Pero el el de mío, Olguita, yo arranco porque yo no solo, no lo enfatizo solo en Excel, yo arranco con las sesiones en Word porque para mí también es importante todo lo que es la presentación de trabajo. Ujú. Entonces hacemos, tengo el documento de normas APA que adaptó el SENA del año pasado, entonces socializamos y ellos hacen una presentación de un trabajo, de un tema pues referente a lo que están estudiando con todas las normas APA, con insertar tablas, insertar contenido y demás, referencias, y ahí son 2 sesiones en Word. Y la tercera es ya combinación de correspondencia, que ya empezamos a trabajar tablas de Excel, llevándolas a Word y haciendo combinación de correspondencia. Luego entramos al Excel haciendo todo como un barrido general por muchas funciones, yo nunca les digo que son las básicas, sino que son las más conocidas o las más utilizadas. Y usamos mucho función sí, hacemos mucho énfasis en la función sí para que ellos adquieran la lógica y cuándo utilizar una función anidada, cuándo una función de búsqueda. Y ahí nos gastamos como 6 sesiones en el barrido de solo funciones y gráficos. Y las últimas 2 sesiones entonces es con filtros avanzados, subtotales, gráficas dinámicas y tablas dinámicas. Terminamos Excel y la última sesión hacemos presentaciones de PowerPoint porque también considero que muchos de ellos no tienen, pues saben hacer una presentación, pero no le saben dar la forma, no saben cómo interactuar entre Word, Excel y PowerPoint, y recomendaciones de cómo hacer una muy buena presentación. Y con eso termino mis 11 sesiones que siempre trato de tener con ellos. En cada sesión hay un encuentro de más o menos 1 hora donde se hace la explicación y ellos desarrollan varios ejercicios relacionados con los temas. ajá. Ahorita también chévere este ejercicio ahorita para ver cómo Ujú. hacemos nosotros los sincrónicos. Listo, miren que el perfil de un chico que trabaje con Olga tiene una visión General. eh, Sí. más amplia de las herramientas. Sí, O sea, está más en TICS. Excel. Nosotros estamos, William y Fernando y yo, estamos más en General. Excel. Con Olga tienen una mirada más amplia porque trabajan un poco y trabajan un con poco de búsquedas las tres de herramientas básicas, internet ¿cierto? también, porque por En mi ejemplo cuando caso, los pongo a que ellos busquen su tema, pues si lo van a consultar en páginas de internet, deben colocar las referencias según normas APA de cómo hacer esas búsquedas en internet. ajá. En mi caso, yo arranco por un autodiagnóstico de un sitio de internet que a propósito ahora último dejó de funcionar. Eh, un sitio que ellos deben de entrar y allá les ponen un cuestionario de Excel y eso reporta un puntaje y ese puntaje lo deben de guardar porque al final del curso Ah, vuelven y sí, entran ese y diagnóstico a en mí me teoría ese gusta hacerlo puntaje debió también. mejorar. Sí. ¿Sí? Un Excel algo, no me acuerdo el nombre de la página. Últimamente, en el último grupo no pudimos hacer el de cierre porque no funcionó ese día. No sé si fue que se dañó. Bueno, me dedico mucho a lo que son, yo trabajo mucho en la fundamentación. Me dedico mucho a lo que son
las fórmulas, los operadores, las operaciones y Ujú. todo como desde lo conceptual. Es decir, va a calcular el valor de una factura, pero dígame es qué conceptos va a operar y qué operaciones matemáticas va a hacer. Y por ahí trabajamos pues todo lo de la jerarquía de los operadores. eh, Ellos hacen ahí para empezar. Yo lo único que hago es un trabajito en Word, porque de una vez de arrancada les doy un tema que es los errores número. Entonces deben de preparar un documento en Word. Yo les digo que con normas APA, pero no les hago énfasis después en si vienen con APA o no. Yo les digo consulten las normas APA y lo presentan con normas APA y les digo, cuento más o menos qué son las normas. Ya es una primera evidencia. Después mucha fórmula y trabajo mucho con una factura y como con una liquidación de nómina. Digamos que con esos dos temitas voy desarrollando todo. Entonces, lo que hago con la factura, después le pongo que ellos lo hagan con la nómina, que es exactamente el mismo procedimiento, pero con otros nombres. Por ejemplo, en la factura les digo, bueno, la factura y vamos a hacer un descuento del tanto por ciento en la factura, formúlenlo, entonces lo formulan. Y después les digo lo mismo, pero con otros términos en la liquidación de un... Y siempre les digo que es un trabajador de la empresa de flores, de los cultivos de flores. Entonces le vamos a dar una bonificación del tanto por ciento sobre su salario y según los días trabajados. Es Mm. exactamente, pues en el fondo es lo mismo. ¿Sí? Y lo único que ellos tienen es que saltar como de una temática a la otra. Por ahí, pues eso es como para avanzar. Después me dedico a funciones, entonces yo trabajo mucho la sintaxis de una función en general. Lo mismo, generalizamos para funciones, pero nos concentramos en algunas y hago mucho énfasis en el manejo del asistente de funciones. Más o menos el lema es, nadie se va a aprender pues, un montón de funciones, miles de funciones que hay ahí, pero uno sí se puede aprender a manejar el asistente para entender lo que son los parámetros de la función, los separadores de lista en la función y aprender a leer el asistente. Bueno, ahí en funciones enfatizo mucho en la función silla, en la función buscar. Son como las dos. Y ya he hecho eso, tercer tema grande, graficación. Bueno, grande no, sino tercer tema que tocamos. Los grandes son formulación y funciones y aplicaciones. Después vemos hay un intermedio que es graficación. Más o menos eso se lo entrego en un videíto y hacemos una sesión de esa, de esa, yo no sé si ustedes me ven. Vemos una aplicación de eso en la sesión sincrónica, hacemos un gráfico y empezamos las aplicaciones. La aplicación es hacer una factura, más o menos la estructura de una factura en donde doy el código de la factura y tiene que ir a una tabla y traerme con buscar B, traerme los datos, formular, dar la cantidad, trabajar, ahí trabajamos validación de datos para que sea con lista y mensajes de error y mensajes de entrada. Después totalizar abajo la factura, hacemos una tabla de descuentos, entonces tiene que ir a la tabla de descuentos y según el monto de la factura traer el descuento y liquidarla. Esa es una aplicación. Yo les hago la primera línea y ellos tienen que mejorar esa para hacer las siguientes. Ya es otra evidencia. Por ahí hagamos una evidencia de otro tallercito de función sí y otro taller de graficación, la factura y el último, a veces dos posibilidades. Si el grupo es así pilerito, piloso, entonces trabajo un poquito de análisis de sensibilidad. Todo lo que son administrador de escenarios, tablas de datos, el solver así como muy tangencial, porque solver, pues si uno se mete ahí en solver se Ujú. tiene que ponerse a hablar de otras cosas. ¿Sí? Busca de objetivo, esos, y hacemos un análisis de sensibilidad, armamos un PIG. Un problema que me he encontrado son con esos conceptos de los estados financieros. Ese PIG le da en la cabeza, eso ellos no entienden que es una utilidad operacional, que es una utilidad neta, entonces ahí toca hacerles un barridito bueno, tenemos una fábrica de zapatos y bla, 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 y qué es lo operativo, qué es lo no operativo. Y hacen un análisis de sensibilidad. Hacemos uno y en sesión sincrónica y luego les digo, bueno, y ahora ustedes necesitamos este análisis, hacemos bastante escueto. Miren, ahí está el libro y necesitamos un análisis de sensibilidad de tal variable contra tal variable. Y esa es la otra evidencia. Ese es un camino de finalización. El otro camino de finalización, cuando el grupo es así pesado,
que uno ha sufrido con todo eso, entonces no me pongo con análisis de sensibilidad, sino que les propongo un caso, y es hacer un librito que permita calcular un punto de equilibrio. ¿Listo? Y en el punto de equilibrio, pues que hagan los costos fijos, los costos variables, los costos, el precio de venta, y calculen el punto de equilibrio y hagan una tablita con diferentes unidades para que puedan graficar el punto de equilibrio. Es bastante escueto también, poca información. Ya les digo, se necesita esto y la fórmula algebraica es esta, y ellos, y les sugiero, consulten en internet qué es punto de equilibrio. Ustedes son una empresa de servicio, entonces cuál es el mínimo número de servicios que debe prestar su empresa, etcétera, etcétera. Ese es menos fuerte que el otro, menos profundo que el otro, pero con ese evidencian. Si no, si no logran resultados finales, es decir, si no les va bien, entonces alguno de los talleres, esos grandes, les pongo, hagan estos 18 talleres, ¿sí? De alguna manera. Y si no logran ahí, entonces sí es cuando llamamos a la profesora Mayra. Hola compañeros, ustedes ahí todos concentrados, yo los saludé, activé la cámara de todo y nada. Me ignoraron totalmente. Mayra. Cuando Hola, Mayra Mayra. sale al rescate. No, Mayra. Ahí cuando Mayra sale. Buen día, profesora Mayra, ¿cómo está? Excúsenos. Y yo sí la miré que apareció Yo me ahí, pero parece iba terrible, yo dije, impulsado. bueno, está bien, todos me ignoraron. Por llegar tarde. Perdón compañeros, es que estaba haciendo Por llegar tarde. Y Estaba además haciendo llegar otros sin nada. oficios varios Además y no no me traer había nada. podido conectar. Ya. La profe Mayra nos contó ayer, esto que estamos haciendo fue lo que su merced nos contó ayer. Más o menos el barrido Ok, que hace, ¿yo? cuáles son los temas que toca. Bueno, pues ¿Cierto? yo Sí, sí, claro, en general. así Inicialmente, en general, la ¿no, primera profe? En general. sesión hago como la descripción de Excel, como lo básico de Excel, cómo poner bordes, configurar el número, bueno, como la parte básica de Excel, ¿sí? Con cuáles son las fichas, cuáles son los comandos, cómo configurar las fichas, cómo duplicar hojas, cómo cambiar el nombre, cómo poner etiquetas, cómo hacer el mismo formato en varias páginas, en varias hojas, perdón. Bueno, como la parte básica de Excel, la primera sesión. Profe ¿De Mayra, días ¿su, igual que su ustedes? curso es de cuántas sesiones? De días lo que pasa es que las mías Ah, son pero los domingos y los sábados. No son entre semana. Bueno, esa es sí, la sí, sí, primera sí. sesión. Yo les dejo un taller. Les explico formato condicional y validación de datos en la primera sesión. Y les dejo un taller pues para que elaboren unos formatos, pongan validación de datos, pongan formato condicional, y eso hago en la primera sesión. La segunda sesión empiezo con, Su- Profe, una preguntita, ¿su primera depende. sesión son cuántas horas? Pues en realidad actualmente todas las sesiones las hago de Si es 2 el horas, sábado. son 2 horas. Ah, ya. Entonces un chico va el sábado, por Ok. ejemplo, no sé cómo, No, cómo es pues el es que horario yo el sábado, por tengo ejemplo. noches y fines de semana tengo yo. Entonces en las noches empezamos a las 6:30, como de 6:30, 6:30, 7:30, 8:30. Y los fines de semana estoy mañana y tarde, los 2 días, sábado y domingo. Y no, Y los profe, mismos yo chicos tengo un el sábado y los grupo mismos en chicos la el mañana, domingo, otro o en la sea, tarde el sábado y el domingo un grupo en la mañana y otro en la tarde. Todos son grupos diferentes. o Sí, sea que señor. entre sábado y domingo atiendes 4 grupos No, señor. En las y en noches las noches atiendo atiendes un dos grupo, grupos. Uno el martes y el jueves y que otro el son miércoles y el viernes. Mart. Y actualmente tengo uno en la tarde Ah, también, ya. jueves y martes y jueves. Profe, o sea que en una semana su merced tiene uno, 8, profe. dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 grupos. Uno, No, me falta uno. Miércoles y jueves, uno. dos. Perdón, miércoles y El, viernes. Martes y jueves, dos. Sábado por la mañana, tres. Sábado por la tarde, cuatro. Domingo por la mañana, cinco. Domingo por la tarde, pues seis. sí, es que antes Y tenía por las tardes, tardes, uno. miércoles y viernes, actualmente no lo tengo. Solo me queda el de martes y jueves. Ah, 7, sí.
Ya, listo. Uy, profe, Ah, no, mucho de yo no creo delegar. que mucho de No, delgar, no ellos sé, tienen que solo trabajar. eso, sino la confusión con la cantidad de... Sí, Pues, y profe, Uy, este pues grupo llevar todo es ese la que verdad, va, control al de en qué va. comienzo yo por cada Es que, por sesión ejemplo, dejaba un taller, pero lo que ustedes dicen, la cantidad de trabajo por es calificar un estaba desgaste. poderosa y en los de entre semana decidí unificar y dejó un taller por no, semana, porque la cantidad de grupos es bravo y sobre todo que en sí, este mes claro. los grupos están, por ejemplo, el de la tarde son 46 aprendices. En el de la tarde, en el de la noche hay 39, en el de fin de semana hay en uno 35 y en el otro 36. Entonces sí, son hartos por calificar. Eso es bárbaro. Claro. Ah, bueno, Bueno, profe. Bueno, y entonces, bueno, digamos que en una parte, en una primera sesión, porque es que ahí depende. Bueno, cuando su merced sí, nos dice sesiones, yo sí. voy a entender que son 2 horas. ¿Listo? Bueno, ok. Y, o sea No, que haces hago 10. 5 sesiones, Sí, 10 sesiones de dos sí. horas. O sea, son 20 horas. Ah, listo. Y nosotros cuando decimos que hacemos 10 sesiones, ¿de cuánta? Por ejemplo, yo lo hago de 10 sesiones, pero mis sesiones de 6 de la mañana a 12 del día En o el sea caso que en mío realidad hago 60 también. horas. Sí, También claro. son José 10 Fernando sesiones por y Olga. grupo y Y, es un grupo toda la mañana. pe- Ah, es que yo la verdad no me conecto, es un yo grupo toda duro la con ellos, mañana. o sea, yo sí me quedo conectada toda la mañana, pero digamos que en la hora en la que yo estoy, o bueno, toda la mañana, no toda la jornada, pero las 2 horas que yo hablo son las 2 horas que yo explico, las otras es el tiempo en el que ellos desarrollan el taller. Ah, sí, igual, igual. Yo también. Ah, o sea, Ajá, no, yo no estoy las seis, claro, sí, claro. las horas completas con ellos hablando, sino son las 2 horas en las que yo explico el tema y ya después ellos desarrollan el taller. Cierto. Más sí, eso es igual. Bueno, profe, pero una sesión son las horas que su merced explica Sí, y les asigna la actividad, más el tiempo que ellos trabajan, así su merced no sí, esté. sí, sí, sí. Esa es una sesión completa. Digamos en las noches, yo me imagino en las noches, un ejemplo en la noche, a ver, por ejemplo, su merced trabaja de 6 a 7 y media, les hace una demostración, les muestra y les dice, bueno, y de 7 y media a Entonces, 9, ustedes hacen sí, este otro de taller. 8:30 a Y 10, la ya verdad. no estás, Pero y eso es yo una me sesión. quedo, digamos que conectada Ajá, de por ocho si y ellos media a 10. necesitan algo, pero no, o sea, ellos se van a desarrollar el taller cada uno. Uy, Y, y entre Ajá, semanas lo que hice fue dividir el taller en listos. dos. Yo les habilito el taller el martes, por ejemplo, el grupo del martes, pero hacen la mitad el martes y la otra mitad el jueves en el taller, porque la cantidad de trabajos que tenía que calificar sí eran bastantes. Eso yo no sé los Claro. demás. Bueno, profe. Listos. Bueno. No, pero si es que los demás, yo por ejemplo mis sesiones son de 6 horas, pero en mi caso en la mañana. Ellos de 6 a 8 ya tienen que estar activados. Yo lo sé, yo entro tipo 8 y ya seguimos hasta las 12. A veces trabajo de 8 a 10 y de 10 a 12 ellos hacen trabajo, pero lo tienen, digamos, en pantalla. Ujú. Entonces alguien el trabajo que hizo, muéstrelo o muestren dónde va y los demás se lo comentan. Pero digamos, mi Sí, actividad yo también fuerte digo más es o dos menos horas, tres como, horas, eso peor de depende los como casos, del día cuatro y el horas. tema, ¿no? A veces son 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y cuarto, Sí, claro. así, o sea, son, o sea, 2 horas reales en las que yo, o sea, las 2 horas que yo hablo son las 2 horas Ajá. que yo explico. Y ya después ellos se ponen a desarrollar el taller y tienen que subirlo, entregarlo en la plataforma antes de, pues a las 10 máximo a las 10 de la noche. Ok, si el Perfecto. primer Bueno, día profe, hago, digamos en que hago sea un Excel, le básico de hago arrancar la con parte bordes, básica. formatos, comandos, La condicionales. segunda sesión explico fórmulas y funciones y hago todo lo que está... y referencias, referencias mixtas, absolutas y relativas y Ajá. fórmulas y funciones, sí. Y Se ha pues copiado. en las fórmulas les pongo a hacer el ejercicio que les mostré ayer manualmente. Entonces ellos tienen que hacerlo y le tienen que tomar una foto y Sí. lo tienen que subir a Classroom. Ellos lo hacen en una hoja, yo espero, les doy como 15 minutos más o menos para que lo desarrollen y le toman una foto y lo tienen que subir a Classroom.
Eh, y sigo explicando fórmulas y funciones y empiezo con las funciones básicas, con las que están en el archivito que les compartí ayer. Entonces empiezo con suma, Sí. promedio, máximo, mínimo, concatenar la palabra con la función concatenar y con el comercial, las funciones contar, las funciones hecha, como las básicas. Y les muestro los diferentes caminos para llegar a las funciones. Eso hago en la segunda sesión. Ya en la tercera sesión, y les dejo taller. De las primeras 3 sesiones, sí les dejo taller. O sea, ellos tienen que entregar un taller. Y tienen en la segunda sesión, entonces yo ya les dejo un taller, tienen que hacer como el archivo de las finanzas personales, entonces en un lado de los ingresos, en el otro lado de los egresos, en el otra hojita el total de los gastos para que utilicen las fórmulas, para que aprendan a utilizar, bueno, se acuerden de utilizar el uso de los paréntesis y el orden de las operaciones. Y les pongo los pongo a llenar una tabla de multiplicar para que utilicen las referencias mixtas y para que recuerden pues lo que les expliqué de las referencias mixtas. Y ese sería el segundo taller. El tercero, eh, sí, perdón, En los temas, profe, en los temas, íbamos en los fórmulas, temas, funciones, los bueno, ya talleres y del después a ver tercer si dónde taller hacia avanzar. arriba empiezo a explicarles funciones condicionales, entonces yo empiezo con la función sí, luego me paso a la función sí Ajá. anidada, luego me paso sí, sí o, luego buscar v, sí punto error, los pongo en la función buscar v, yo te escuché, yo hago lo mismo que tú haces, yo les entrego una factura, una base de datos y ellos tienen que completar la factura utilizando validación de datos, fecha, y llenar la factura. Tienen que llenar la factura. Con la función buscar v, sí punto error, no me pueden mostrar ningún error en Listo. ningún lado. Y después de buscar v les explico tablas dinámicas. Igual les entrego una base de datos una base de datos que yo tengo y ellos tienen que generar los informes con las Una tablas tablita. dinámicas, con escala de tiempo, con segmentación de datos, con gráfica dinámica, y con todo lo relacionado a gráficas dinámicas. Y después eh, Ajá. el profe que falta, que no me acuerdo cómo se llama, eso, él Carlos me Joya. había dicho, él les explica como al final algo de macros, pues yo hago lo mismo porque pues él me dijo que él los incluía dentro de los temas que tiene, pues entonces la última sesión yo les explico les muestro cómo crear un macro automático, cómo crear un macro manual, pero pues ustedes saben que el manual es un poquito más complejo y los pongo a crear un macro automático. Ya. Tal vez mi profe Mayra es la única que toca Pues macros, el profe Joya ¿cierto? también lo hace. No sé, Yo no William. alcanzo a tocar El profe macros Joya. porque hasta tablas dinámicas llego y hasta ahí me da el tiempo. Yo Yo les tampoco. depende del grupo, Sí. profe Oira. Ajá. Realmente, No, y además central uno a realmente ese es depende tema del es un... grupo, porque hay Sí, grupos muy pilosos, uno avanza rápido. Es muy rápido que uno avanza y el tiempo le alcanza a uno para enseñarles otras cositas. Pero hay grupos en los que uno, por ejemplo, cuando uno llega a las condicionales, hay grupos que no, Dios mío, no sé cómo progresar porque ellos no entienden y pues si no Sí. entendieron en la función sí, menos van a entender la unidad, menos van a entender el sí y el sí o. Bueno, mis profes, entonces el perfil de los chicos que trabajan con la profesora Mayra, ellos también tienen una mirada muy general del Excel, ¿de acuerdo? Es como muy parecido a lo que hacemos, a lo que yo hago, o sea, muy en lo básico de Excel. Es que, profe Mayra, estábamos como tratando de establecer un chico que trabaja con cada uno de nosotros sale con un perfil distinto, ¿cierto? Entonces se lo resumo por lo que ya el profe William nos había contado. El perfil del profe William pues es muy dirigido a manejo de datos. También hace básica, también hace introducción, pero bastante poquito y va rapidito
a lo que es el manejo de data. Mi profe Fernando hace un contenido también básico y se dirige más hacia las aplicaciones financieras. Mi profe Olga tiene una mirada más grande porque le dedica tiempito a Word y a PowerPoint, y también el Excel me pareció que lo trabaja como en lo fundamental, ¿no? Entender qué es el Excel, por ahí llegar también a estas tablas dinámicas. Mi mirada, la mía, es también muy en lo básico, pero apuntando a finanzas y a matemáticas. Le hago mucho énfasis en finanzas y matemáticas en general. Y mi profe Mayra también tiene una mirada de Excel muy general, ¿sí? Ese es como más o menos los perfiles. Es decir, si 4 chicos de nosotros se encuentran a charlar y cada uno cuenta cómo le fue con su profesor, estaría haciendo una mirada de Sí, este señor. Sí, tipo. señor. ¿Estamos de Señor, acuerdo, Yo, mis profe, profes? realmente les acepto aquí, no lo voy a repetir, Le, aquí no están grabando, por favor. ya está Eh, grabado. yo, pues, como creo que algunos de ustedes saben, yo vengo de la coordinación de economía y creo que no, o sea, realmente yo no conozco los programas de banca. Me ha tocado leerlos y me ha tocado, por ejemplo, yo tengo un grupo de la profe María del Pilar Santana y ella me pidió que ajustara los talleres a los temas que ellos están viendo y me Seguro, sí. tocó revisar el programa y leerlo y saber porque yo desconozco totalmente los programas de banca. O sea, yo no sé, no sé ni siquiera si ellos ven contabilidad, me ha tocado leer, obviamente pues he mirado los programas, pero que ustedes digan, sé harto de los programas de banca, no. Yo entonces por eso traté de hacer profes, muy pero ceñido esa lo que es, el profe Joya me dijo, porque cuando yo pues realmente desconocía muchas cosas de sí. la coordinación, entonces pues por eso creo. Bueno, profes, y para todos, vale ese comentario de la profe Mayra. A nosotros nos toca contextualizarnos, porque una cosa es trabajar con chicos de Se va. seguros, otra cosa es trabajar con chicos de cobranzas. Por ejemplo, ahorita me llegaron unos chicos de cobranzas y tocó ir, y ese es un compromiso de nosotros. Nos toca ir y leer el programa y saber qué han visto, qué ven, cuáles son los resultados de aprendizaje. Le puede llegar a uno un chico de banca, y en banca pues hay varias, desde administración de entidades financieras, ¿cierto? Entonces ahí nos toca jugar un poco con eso y siempre estarnos acomodando Por por lo eso, menos en Miguel, el lenguaje, por, ¿cierto? por Y eso, estarles Miguel, armando yo trato de talleres. ser más bien como muy general, porque pues mi fuerte no son las finanzas. Entonces, si yo me pongo a hablar de finanzas, de cosas de crédito, de seguros, pues me van a enredar los muchachos y voy a quedar pues mal. Entonces, yo lo que hago es hacerlo como muy general Ajá. y eso me ha permitido, independiente del programa, llevarlos como dándoles el enfoque general de cómo se deben desenvolver ellos ante una situación en Excel. Yo tengo estas competencias, no sé si las están viendo, les compartí pantalla, que esa es la del Sí, programa de sí, 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 tecnólogos, sí, ¿cierto? salas. Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa. Y Sí, no. dentro de esa competencia hay 3 resultados de aprendizaje. Creo que eso es lo que nosotros manejamos, porque en el técnico sí es solo un resultado, creo es que no lo tengo en este momento. Sí, un Está resultado y está en la por de allá en la inducción transversal. inclusive. Este sería, Está en la de inducción, correcto. sí. Entonces el profesor de Y inducción la entonces califica. nosotros, ¿cómo quedamos ahí? Entonces aquí, Sí, como, eh, toca este empezar por sería mirar para los los resultados de programas de aprendizaje. tecnólogo. Y entonces ahí, ¿cómo empezamos como a unificar, Miguel? Porque pues ya revisando el panorama, faltando lo de Carlitos, eh, ¿cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo hacemos? No tengo ni idea. En territorio, en territorio En nos teoría, suben esos en resultados de teoría aprendizaje y nosotros esos no vemos son esos tres. modificables. ¿Sí es Allá así? quedan. En el técnico Sí, también, en profe. tecnólogo, sí. Y Eso el de como que asesoría comercial.
son El esos mismos técnico es tres uno. resultados. Sí, señor. En un tecnólogo El que no me técnico. sé el nombre, que no recuerdo cuál es, Ah, aparece el que estaban mencionando ayer, de gestionar la información de acuerdo al que aparece en inducción también. Espérenme, yo miro mis fichas y les digo cuál es. sí. Pues entonces al parecer eso no está Sí, unificado, o sea que en, depende del en el, programa que estemos apoyando. ¿Mm? en el que, en el, Bien. en los de técnicos de asesoría comercial están estas mismas tres competencias que son resultados que tienes ahí, son esas mismas tres en el de asesoría comercial. Y hay un tecnólogo, es que yo no me sé los nombres. Déjenme en un momentico dentro de Sofía y descargo los juicios de una de mis fichas y les digo cuál es el tecnólogo. Ajá. Pero Sí, eso creo no que no sale sale. de Al esos tres. contrario, en el ¿Sí? técnico creo que es solo uno. Pero No, profe, en el técnico son los mismos tres. yo ¿Ah, sí? tengo, Sí, en el técnico. pero en algún técnico, porque en Espérame, un ya te técnico digo que cuál yo es. tengo no están. Está como un solo resultado de aprendizaje y está en inducción y ya está calificado Ujú. lo que les contaba. ¿Sí? Entonces eso como que depende Sí. del Y programa. entonces, pues, de todas maneras, si nos Estoy vamos buscando. hay que aclararlo porque si, por ejemplo, nos asignan un técnico, como es el caso que me asignaron para arrancar ahorita en julio, entonces yo debo tener también esta estructura para saber primero a qué resultado le voy a apuntar y segundo, pues qué actividades si solo tengo un resultado. Y en teoría se supone que si es Ajá. técnico no sería menos tiempo. En Sí, teoría en sí, teoría sí. Olguita, pero Es menos yo tiempo. pienso que nosotros no nos compliquemos la vida y siempre, y yo sé que en ese caso la coordinación nos apoya. Pero entonces en este Nosotros caso, manejemos pues, siempre independientemente nuestras 10 sesiones. nuestras 10 sesiones y entonces con más razón unifiquemos todo el material y todo el contenido para no Eso, tener unas guías para técnico y unas guías para tecnólogo, ¿no les parece? sí, además lo nuestro no son guías, Olguita. No. No, nosotros Son trabajamos con talleres. talleres, Ok. Bueno, sí porque ve. la guía es otra cosa. Pienso yo que la guía, No, sí, tal vez hay que hacer una aclaración ahí. Estamos Sí. hablando de la guía de aprendizaje, ¿cierto, Olguita? Eso, y la guía de aprendizaje puede decir, se resolverá el taller tal. Y entonces ese es el taller que habla Fernando. Creo que estamos hablando de dos cosas Que distintas. son, Olguita está hablando de las guías de aprendizaje y Fernando está hablando de una exactamente, actividad sí. dentro de la Pero, guía de profe, aprendizaje que mira, es el taller. mira, en el ¿Sí? programa se llama Asesoría Comercial y Operaciones de Entidades Financieras. ¿Eso qué es? ¿El técnico o un tecnólogo? Es el técnico. Enséñalo. Creo que Ahí debe, sí. No, no dice. pues ahí dice, Por profe, eso debe estoy decir algo. preguntando. No, Sí, dice en claro, tiene que decir ejecución el nivel, profe. presencial, no sé qué, ficha de caracterización, pero... No, 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 es que descargué los ¿Y juicios estás para leyendo el enviarlos. Sofía? Ah, ok, voy a mirar. Ah, Perdón. sí, claro, porque le dice a uno Denme un el nivel segundito, de ya me... formación. Bueno, que es el profe, entonces documento una en cosa es el la guía de aprendizaje y otra cosa es que en la guía hagamos talleres, hagamos ejercicios, hagamos chat, hagamos foros, hagamos el sincrónico, lo trabajemos como una actividad. Eso es una cosa. Entonces Olguita está hablando de la guía de aprendizaje, No, dentro de profe, la es cual técnico. habrán talleres que son de los que habla Fernando. Técnico en asesoría comercial de entidades Ah, es financieras técnico. y es el mismo, son las mismas, es la misma competencia que tú tienes ahí con los mismos resultados de aprendizaje. Ah, bueno, pues. Profe, entonces una conclusión hasta ahí. Y es que los programas que sean técnicos o que sean tecnólogos no están unificados. Yo tengo un técnico en riesgo crediticio en donde esta competencia que está mostrando Olguita no está, sino que hay un solo resultado de aprendizaje dentro de la inducción que es Ya les digo cuál algo es, así denme un como, segundo. no lo recuerdo, no muy sencillito. Entonces, como que siempre toca primer paso cuando uno recibe una ficha, Ujú. mirar el programa.
y chequearlo que en territorio esté tal cual el programa. Porque puede suceder lo que me está pasando ahora, Sí, que cuando voy a calificar ya está calificado. ¿Por qué? Pues porque yo fui descuidado y no miré al comienzo del programa a ver qué resultado de aprendizaje era, porque lo daba así como ahora lo estamos. No, pues esos son los mismos tres resultados de aprendizaje y la misma competencia, o la pero Y otra, eso ahora, no Miguel, ¿no? necesariamente Que es cierto. a usted le asignan un grupo, una ficha, y tiene que avisar que por favor se la habiliten en Sofía, porque Sofía, sí, porque Se la a mí me habilitan ha en pasado Sofía. que cuando voy a calificar, voy a Sofía y no no está. está. Entonces, pero Ajá, y toca entonces pedir que ahora se la con habiliten. Sí, eso territorio está no pasando. debería pasar, porque se supone que yo entro a territorio en esa a trabajar sobre la guía que me han montado. Es que ese es el problema con nosotros, Olguita, porque Ajá. como a nosotros nos habilitan las fichas según, digamos, la programación, fíjate que ellos están pasando programación casi que en mensual, ¿no? Sí, De Fer, tal. pero ahorita sí con territorio, como Sí. está, se supone que territorio y Sofía se hablan, entonces necesariamente a nosotros nos tienen que subir la ficha en la cual vamos a trabajar, porque si no, ¿cómo subimos a territorio? Bueno, Sí, bueno. esa nos la Sí, suben y nos la suben hasta los ahí. resultados de aprendizaje, pero entiendo hasta donde he visto territorio. Mire, yo les confieso que mi primer contacto con territorio es este Sí. tallercito que estoy haciendo con mi profe Johan. Yo de resto he sido muy apático a entrar allá porque sé que eso está en desarrollo y uno se ponía a aprendérselo y después lo cambia. Te digo, no, cuando ya esté un poquito más adelantado. Bueno, esa fue Ulises, la sí. recomendación de nuestro sensei Ulises. ¿Sí? Entonces, hasta ahora es la primera vez que lo veo y lo estoy viendo así como desprevenido, o sea, no, como chévere y vamos a trabajarlo. Pero allá nos suben, allá nos dicen, usted está en la ficha tal y ya, si yo voy al libro de evaluaciones, allá están todos los resultados de Los de aprendizaje, todo. no solo los míos, sino los de todo lo técnico y lo demás transversal. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora, entiendo que por otro lado, Sí, yo edito contenidos ¿Cierto? y Sí. edito actividades y edito foros y edito asincrónicos y ahí es donde yo pongo, entiendo, yo de eso pues puedo estar muy equivocado, ahí es donde yo entiendo que coloco mi ficha, perdón, mi sí, guía con mis talleres, entonces guía número uno que ajá, dura 6 sesiones, no sé, ajá, y vamos a ver estos 3 talleres. ¿Listo? Y vamos a hacer este foro y vamos a, bueno, y van a hacer un muro y bueno, todo lo que se me sí, ocurra inventarme ahora en lo virtual. Y eso es sí, aparte de las sesiones sincrónicas. Las sesiones sincrónicas las veo como sí, cuando nos encontramos allá en el salón. Y de idem. Listo. Así es como el sí, esquema que tengo pero yo hasta ahora. entonces el tema es que ahora esas actividades que salen del taller, entonces usted las Ajá. tiene que enlazar con un resultado de De aprendizaje. aprendizaje. Ujú. Eso. Entonces, un ejemplo. Voy a hacer el Ujú. taller uno y el taller 2 no sé. El taller uno y el taller 2 es un trabajo que ellos tienen que subir. Y a eso le va a pegar al resultado de aprendizaje 690. El resultado de aprendizaje es 27, 1690 es administrar sistemas. Administrar El último sistemas. que tiene el guita en pantalla. Le va a pegar a ese. Entonces yo tengo que ponderar y decir, el taller uno vale el 70% y el taller 2 vale el 30%. Hasta ahí entiendo. ¿Listo? Y después tengo que ir al resultado de aprendizaje, al RAP, y decirle que, que ese resultado lo voy a calificar con esos 2 talleres que valen 70 y Sí, 30. Y ahí es donde ya me aparece una columnita para colocar la A del aprobado. ¿De acuerdo? Y esa A cuando sincronice, esa A se va para Sofía allá a ujú, ese así resultado es. Y de una aprendizaje. pregunta, compañeros, ¿y esa sincronización si Ese es más está o menos todo el ok? esquema. Yo la verdad es que un profe Miguel, yo no he Sí, utilizado sí, la sí, sí, primera sí. vez territorio. Como les dije, yo tengo todas mis fichas de etapa productiva y nunca la verdad entré en estos días que nos estaban haciendo la capacitación a mirar, pero pues como yo voy terminando con mis grupos, no moví nada ni hice nada, o sea, solo vi lo que estaban haciendo y ya. Profe, pero participó en las prácticas que se hicieron. Con ¿Con la quién profe hace Laura. la capacitación? Y Ajá.
porque la línea es que ahorita segundo A semestre partir de ya agosto. arrancamos con territorio, Y entonces es, Sí, o sea, yo estamos hice como en toda eso. no, profe, yo Yo creo participé que en todas nosotros las podemos capacitaciones, apoyarnos con este sino grupo, que me ¿no? refiero a que yo no creé carpetas ni nada por el estilo, porque, pues porque nosotros no tenemos, o sea, como los técnicos que tienen todo montado, nosotros no tenemos nada, o sea, lo que cada uno tiene. lo que pasa es que ahí es donde nos toca empezar, profe, a Mm, estructurar nosotros para mirar cómo lo vamos a hacer. Aquí el tema está es en lo que siempre hemos hablado desde ayer y es la cantidad de aprendices que nos cargan. O sea, la ficha tiene los 120, por decir algo, pero yo en este momento estoy atendiendo 30 de esos 120. Entonces, la carpeta de TIC que yo creé la van a ver todos los aprendices. La guía que yo de los talleres y las actividades lo van a ver todos los aprendices. Hay que hacer mucha claridad de quiénes son los de nuestro grupo y cómo estas actividades van a sí, apuntar a esos resultados. Y si yo, por ejemplo, tengo 30 y siguiendo con tu ejemplo, pongo 70 en una actividad y 30 en otra, ya tengo el 100, ¿cierto? De ese resultado. Para el el resultado. 100, el Señora. 100 para ese Y si el resultado de profe aprendizaje. William los Lo suben cambia. a otros 30 aprendices, ¿él también puede hacer otros 100 o ya quedó copado ese 100? No sé, No, ya quedó copado el 100, pero el profe No, porque William le ayer, pueden tendría montar, acceso, ¿cierto? no, él le esa, pueden No, montar. Él está en No, otra ¿saben no, qué ficha. va lo a que pasar ahí, Olguita está profe? bien. No, ¿saben qué va a pasar ahí? Que, por ejemplo, si con el profe Miguel perdieron tres aprendices, no hicieron nada y se pasaron conmigo, nos va a tocar volver a habilitarla y son de la misma ficha, nos toca volver a habilitar todas las actividades y resulta que, por ejemplo, si mis aprendices, el profe Miguel y yo tenemos dos rutas diferentes de la misma ficha, ¿cierto? Entonces nos las programaron en momentos diferentes. Al profe Miguel se las programaron en julio y a mí me la programaron en agosto. En agosto yo voy a tener que modificar las fechas de entrega de las actividades que se supone que van a ser las mismas que entregaron los aprendices del profe Miguel. Y entonces los aprendices que perdieron con el profe Miguel van a tener la oportunidad de entregarlas otra vez. O sea, vamos a tener que habilitar todo, pues, dos veces, ¿sí me entienden? Pero ese no es el punto, profe. Ese podría Sí, ser un pero, problema. pero tal El vez no es problema así. está cuando los dos estamos Ese al es... mismo tiempo. No, ese no sería un problema, No, profe Olga, porque en pero no los teoría dos, nosotros no los vamos, nosotros seis dos. vamos a organizar todo y si nos programaron a las dos con la misma ruta, tú y yo vamos al tiempo. Entonces, Entonces por eso con más razón nos toca unificar, porque yo no puedo subir mis no, actividades que copen el 100 y tú no puedes subir tus actividades que copen el 100. no, ¿Sí nos me? toca unificar todo, nos toca unificar las actividades desde las actividades para que para Mm, No, yo no, la no verdad no nos has entiendo de qué entendido. estamos hablando. Porque yo en una ficha yo entiendo que solo en una No, ficha para TIC no, estamos profe dos y no Miguel. más. Por No ejemplo, estoy yo ni Olga. mis fichas, el profe Miguel y yo Sí, pueden hemos estar. tenido fichas juntos. Ah, bueno, tal vez por lo que yo trabajo con, sí, está puede un ser grupo porque solo tú de trabajas cerrada. con los Tal vez debe ser 30 por y eso. entonces Sí, tú, Solo estoy yo, entonces, tú calificas a los y no 30, más. pasaron o Ah, perdieron, tú lo revisas y ya. Pero y no chao. hay nadie más. Pero Y en listo, las ya ahí no hay otras nadie fichas, más. por ejemplo, yo he tenido el raya 1 de una ficha y el raya 5 con otro. Cuando yo califico, hay muchos aprendices que se Listo. quedan sin evaluar porque no están conmigo. de la ficha. Señora, con otro a profe. veces ¿Y con quién con están? otro profesor o hasta, Sí, Con sí, Fernando, por señor, así ejemplo, o es, con tal cual, Carlitos. Adelante, William. tal cual. Ahí lo que nosotros hicimos ayer y solucionamos, pues más que ayer nos salió la iniciativa del profesor Gustavo y ayer yo la estuve probando y tal vez para que no pase eso que estaba diciendo la profesora Mayra, es desde el nacimiento de la ficha se asignan grupos, que los grupos van de acuerdo a los GAES. Entonces no va a tener uno la complicación de que los aprendices se le crucen o algo así.
porque ya no va a haber por grupos, ya no se puede raya 1, raya 2, raya 3, ya no se puede, sino es por GAES. Entonces, del GAES 1 al GAES 6, están viendo TICs con el profesor Olga, y así, Están con Olga. ¿sí? Pero por GAES, pero toca decir GAES desde el inicio, desde que se Del hace 6, la ¿no? fase de inducción. Y de ahí se Claro. evita uno justamente que se crucen, porque va a pasar eso. En una misma... William, William nos dice que lo trabajó con el profe No, Gustavo. ¿Es su mi tutor en tutor es la territorio? profesora Marcela, que de hecho estoy ingresando ya porque ya tenemos la clase, Sí, ya. pero Sí, ya tenemos clase. ¿O quién es Gustavo Gustavo, es profe? otro profesor de ¿Quién es nosotros que está en la Gustavo? capacitación, pero dijo, venga, tengo una idea, hagámoslo así, y nos funcionó. Pero él no es de TIC. No, es en la capacitación general. Profe, pero nosotros no tenemos nosotros no tenemos la potestad de Los crear técnicos. eso lo hace más arribita, creo que Anne ¿Sabes qué es lo que pasa, profe? Es que o nosotros Luz ¿cierto? realmente Ellos son los... nosotros dependemos de cómo traigan organizada la ficha desde el Sí, inicio. sí, Sí. Y que para garantizar que nosotros vamos a tener la ficha así organizada desde el principio, está complejo. Está ahí. Pero Porque compañeritos, Si eso lo hace en otra instancia. yo les Profe William, propongo algo, porque bueno, escúcheme, ya tenemos escúcheme. claro la competencia y los 3 resultados de aprendizaje, ¿cierto? ya, Tenemos claro profe, Olga, qué pena contigo, te puse en el chat Ajá. el resultado de aprendizaje que aparece en promover, perdón. Ese bueno, resultado está en el tecnólogo de gestión Esa. integral de riesgos en seguros. Sí. Ese En es el el resultado que tecnólogo. yo califico en el tecnólogo Ah, de ese gestión de riesgos es... de, ¿cómo se llama? Gestión integral del riesgo. mm, sí, ese es el Es resultado Es de uno solo de aprendizaje, que seguros. es uno solo. Y no es tecnólogo, Ese es es técnico. es técnico. no es tecnólogo, profe. Gestión integral del riesgo de Sí. crédito. o sea, este es otro resultado. Ese es el que me parece a mí en el técnico, gestión integral de riesgo de Este crédito. es el que está, este es el Pero que como creo que técnico. está Me sale dentro de solo la ese. inducción. Sí, ese pertenece a promover Está la, dentro de la inter- inducción. la interacción idónea conmigo, con el otro y con todo el Está, mundo. ese, sí. Creo que es un técnico, porque a mí me Pero en pasó. un técnico, lo tengo No, aquí. Bueno, es un entonces, tecnólogo, profe. Yo lo tengo en el tecnólogo de Bueno, gestión integral del riesgo en seguros. bueno. Entonces, profe, mire, compañeritos, como para ajá. ir concluyendo, nos toca a nosotros como instructores de TIC crear en contenidos una carpeta que se llame TIC. ¿Sí? Creo que así fue como lo mandó Soraya, inclusive Sí. en el diagrama que Miguel Ángel nos mostró. Ahora bien, Sí. Se llama Tecnologías de la todo el Información texto y largo, Comunicación. bueno, Así todo el texto entonces largo. así se llamará la carpeta. Sí. Dentro de esa carpeta, ¿qué va? Entonces, hacemos 3 subcarpetas para cada resultado o cómo lo vamos a empezar a estructurar. Porque es que, ¿saben qué me preocupa? Que nos queda solo la sesión de mañana y de pronto la semana entrante lo que nos podamos reunir, porque a partir de la siguiente semana ya toca en territorio. Entonces, si Ajá. nosotros ya vamos haciendo como la estructura, pues ya vamos avanzando y tomar la decisión de cuál de los modelos de Mayra, Miguel Ángel, Fernando, William, el mío y desconocemos el de Carlitos, podemos ir empezando a integrar. Y pienso que debemos es arrancar y ya como en el camino ir, Y bueno, modificando las cargas. ir modificando, Sí. que ya no hagamos el taller, sino Ese es el salgamos punto con con la una sí. primera estructura, porque es que, Miguel, si tú estás solito con tu ficha, pues está bien porque haces todo lo que quieras Chévere, sí. aplicarle. El problema está cuando empezamos a compartirnos entre instructores, o sea, en el mismo momento o en otro momento. Sí. Entonces, la idea no es pisarnos las mangueras y que, bueno, entonces yo con qué califico. O mi taller era este y pues lo que estamos evidenciando es que primero no estamos de acuerdo, segundo que no nos pusimos de acuerdo
en estas actividades y el aprendiz va a quedar muy confundido. Olguita, a mí me parece que muy buena idea la de que dividamos la carpeta de acuerdo a los resultados de aprendizaje y utilicemos 3 o 4 o 5 resultados de aprendizaje. Y en cada uno, como para mantener la estructura con el programa de formación. Y al interior del resultado de aprendizaje ya empezaremos a hablar de guías, ¿verdad? Ya empezaremos a hablar de actividades. Entonces allá, pues ahí sí ya. Ahora, tenemos 4 miradas diferentes. Yo pienso que la de Carlitos Joya es muy similar a la de Mayra, pensando que Mayra es una discípula muy ferviente de Carlitos, ¿no? Sí, similar. Debe ser muy similar, ¿cierto? Ahora, es muy difícil, y eso es como muy de cada uno, es muy difícil, por ejemplo, que alguien se pegue a lo que yo hago, que yo me pegue a lo que otro hace, porque pues cada quien tenemos una mirada diferente, pues profesional y respetable. Entonces, a mí me parece que como que ya conociendo lo que cada uno hace, a mí por ejemplo ahora tengo muy nuevas ideas. Yo por ejemplo voy a ver cómo les pongo un trabajo en PowerPoint pensando en lo que Olga hace. Voy a ver cómo trabajo tablas dinámicas pensando en lo que hace William, de manera que como que tengamos una cierta libertad en asumir y si mantenemos un drive compartido en donde yo muestro todo lo que hago y Fernando muestra todo lo que tiene y trabaja y nos sentimos con la libertad de usar el taller de Fernando, de usar el taller de William, pues nos enriquecemos todos, tenemos la gran bodega de recursos y ya ponerlo allá en la carpetica pues de acuerdo a cada uno, pero sí tener una estructura básica que empieza por TICS como lo propone Olga, luego se abren resultados de aprendizaje y ahí vamos, no sé de ahí en adelante si en cada resultado de aprendizaje van ya contenidos por ejemplo y dentro de contenidos ya ahí en esa carpeta es donde está todo y hasta ahí, porque para que una figura tampoco tan compleja, no tanta estructura. Y ensayar ahí, bueno, y ensayemos un trimestre y miramos cómo nos va. No, profe, si saben también Y lo que que nos sí nos sirve, toca es cómo que en mantener estas caso de que nos llegue a reunioncitas. tocar una ficha compartida, una ficha en la que nos toque compartirla con otro compañero, pues comunicarnos, o sea, no hacer con el respeto que se merecen todos mis compañeros, pero no hacer como los técnicos. Que los últimos en los que piensan son en nosotros, que nos toca llamar, buscar, perseguir para que nos entreguen las listas y demás, sino mantenernos nosotros entre nosotros en contacto y decir, me programaron tal ficha raya 1, pero son 4. Alguien más tiene la raya 3, 4 o las otras rutas, para así mismo ponernos de acuerdo y hacer en el territorio, poner todo lo mismo. Si tenemos la ficha solos, pues bien, no creo que vaya a pasar nada. Pero si entonces, la ficha compartida, sí comunicarnos entre nosotros, Sí, porque realmente, profe, mire, yo, Mayra Ramos, las únicas personas que sabía que era de nuestro componente fue el profe William, porque nos pusieron a capacitar por allá cuando empezó la pandemia, la profe Olga, pues porque obvias razones, pero yo no sabía que el profe Luis Fernando García era mi compañero de TICS. Entonces, Mucho gusto, Mayra. profe Miguel Ángel Rojas, sí, porque me envía todos sus aprendices aquí. profe, pero entonces, mire, ¿les parece si ya, y vamos creando como este documento? Ya sabemos que hay una carpeta que se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación. Dentro de esa carpeta vamos a encontrar 3 carpetas nuevas con cada resultado de aprendizaje. 3 o 4, Olguita. Con eso incluimos el cuarto, que si aplica para esa ficha, el cuarto es el que publicó mi profe Mayra. Si aplica para esa ficha, pues se diligencia, y si no aplica, entonces pues un R4. Bien. Ahora, dentro de cada carpeta, entonces va a haber la guía de aprendizaje, porque Fer, creo que eso es obligación, hacer ese formato de guía. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, poner el formato para adaptar los talleres. Exacto. Sí, y hay un formato nuevo, ¿no? Creo que Diana Piñeros nos lo envió. Si quieren, yo lo busco y lo coloco allá en la carpeta compartida de Fer. Olguita, este documento que estás redactando ahí, nos lo deja en la compartida, ¿cierto? Para ayudárselo. Sí, la idea es que lo completemos todo.
Sí, Y señora. bueno, ya tenemos claro que tenemos que Sí, sí, tener sí. ese formato de guía de aprendizaje. Y luego, ¿qué van? Los contenidos y talleres, que sería como el material de estudio, o hay Ajá. otro, Sí, ya, ¿sí? ya Y lo último de serían las ejecución. actividades. Ya, Ya, pues tal vez en los contenidos van las actividades, ¿no? un Una taller, sí. actividad es, por ejemplo, desarrollar un taller, ¿cierto? Es eso, así como lo tienes, Y contenidos y las que, talleres, actividades. Porque dime, digamos, un, y la que le pega el dime, resultado de bueno, aprendizaje son porque las por ejemplo, actividades. sí, y no todas, ¿no? Algunas, porque como comentaba ahora la profesora Mayra, ¿no? No todas las actividades van al resultado de aprendizaje, algunas son como parciales y pues habrá una grande que es la que nos permite llevar un resultado, llevar una evaluación Sí, allá al claro. resultado de Pero, por aprendizaje. ejemplo, si No todas tienen yo que ser tengo una calificables. actividad dentro de R1, es porque yo ya sé que esa actividad grande o la única será la que me va a llevar a enlazar al RAD. Al, ¿Sí? ¿Sí es así? al rap. Ok. Sí, 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 sí. Sí, claro. Yo puedo hacer Pero hay todos uno, los porque días es que talleres con los pelados y retroalimentárselos y bla, Solo bla, habrá pero, uno. pero no todos, porque, uy, habrá uno grande que como que condense todo, complemente todo, Ujú. digamos como el sumum, y ya con ese sí es el que se califica y ese sí es el que se pondera y que va al resultado de aprendizaje. Porque Sí. nosotros, imagínate, tenemos 10 sesiones y que hagamos un taller por sesión, pues nos desgastamos primero que todo y Y, eso y- tampoco es productivo. ¿Sí? Es más bien, talleres como de entrenamiento, talleres de entrenamiento, entrenemos esto, entrenemos funciones, entrenemos formatos, ¿Y listo, y ahora sí, cuántos, y un taller de cuántos, y evaluación, cuántos demuestre que aprendió sugieren algo. ustedes cuántas actividades? ¿Una o dos, más o menos? Perdón un segundito, voy a abrir la puerta. yo sugeriría, Uno o dos. Sí, Profes, que el yo perrito sugiero sí. que las actividades pueden ser de acuerdo a la jornada, porque lo que yo les decía, miren, por ejemplo, yo tengo 7 grupos y esas actividades para mí todas las presentan individual, no con su equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo inicialmente cuando empezó esta pandemia que nos tocó trabajar de la casa, les dejaba una actividad, una actividad por cada sesión, pero la cantidad de actividades que me tocó calificar fue mucho y luego dije, no, yo no me voy a matar sola. Entonces Claro, lo modifiqué para los de entre semana. Los de fin de semana, pues como nos vemos cada 8 días, entonces yo pienso que las actividades deben ser de acuerdo sí. a la jornada. Ahora ustedes creo que a los profe, el profe Miguel y a la profe Olga los programan todos los días, ¿o no? Entonces, Ajá. Sí, profe, pero ahí es donde está el asunto. Mi profe ajusta la cantidad y las actividades que hace de acuerdo a su jornada, pero debemos de estar de acuerdo en que hay alguna obligatoria. actividad que es la que es, que es la, no, que es la que se evalúa. Todas son obligatorias para ellos, ¿no? Pero hay una que como que es la que resume todo, en donde uno mete todo lo que tienen que saber, y esa es la que después debemos de enlazar Sí, con me el es como parece. un resultado de aprendizaje. Y esas tres sí ¿Sí? las Como, podíamos unificar, podíamos, bueno, las un tres guión. podíamos dejar la misma actividad, claro, o sea, hacer tres y de esas tres usarlas todas para unificar. Y ese sería exactamente. para calificar. Sí, Para a mí las, también me parece que es me por ahí. parece que es por ahí. Esa es una buena idea. Olguita nos preguntaba, ¿y Se fue a cuántas abrir para la puerta. calificar? ¿Cierto, Olguita? Ah, no, creo que se fue a abrir la puerta porque llegó el desayuno. Ah, bueno, listos mis profes. Pues yo creo que esa es una buena Yo idea. Yo también tengo que también. retirarme ya. Estoy 23 Es que, minutos volado. entonces, dejamos Entonces, si hasta ahí quieren, sí, gracias. ya volvió Olguita. Dejamos hasta ahí, yo les comparto esto y mañana seguimos como echándole cabeza y como, sí, Olguita, mientras que estuviste ausente, te resumo lo que nos propuso la profe Mayra y que, pues, por lo menos estamos como considerando. Y es definir unas actividades muy globales que son las que se califican. Entonces, todas las tenemos, esas son todas sí, iguales para todos, o sea, unificarlas.
y las actividades, digamos, complementarias para llegar a esa grande, si cada quien escoge el material del compañero, de su propio material. Lo cierto es que hacemos las mismas. Con eso, esas grandes son las que asociamos a los RAP. Entonces yo ya sé que tengo que asociar la guía tal o el taller tal, es el que tengo que asociar y nos ponemos de acuerdo en las ponderaciones. Ahora, si son una o dos, eso sí toca como charlarlo mañana porque es que Sí, depende del resultado de aprendizaje, ¿cierto? Sí, eso sí, sí. depende del resultado de aprendizaje. Por eso estoy colocando acá Entonces, que sea una o unificadas dos, ahora pues que sean, para calificar asociada que, al RAF. Esas son las que vamos a unificar. asociado, esas las que vamos a unificar. Y pues que sean unas guías, que sean unas actividades con talleres, porque lo nuestro es puro taller, esas actividades, que sean unas actividades bien craneaditas en donde uno pueda ver todo, de hecho que uno pueda ver ahí si sabe formular, si sabe poner un formato, si sabe gráfica. De hecho, una actividad bien estructuradita en donde uno le hace una rúbrica de esa actividad y ya tiene Y sabe, cómo calificarla. Porque esa es la otra, ¿no? No, es que la Recuerden que exige rúbrica le rúbrica el facilita a uno la territorio, ¿no? calificada. y sabe qué sería lo otro Claro, importante de entonces nos la unificar. craneamos bien. ¿Cuáles son los contenidos de acuerdo a los resultados de aprendizaje que vamos a tratar en cada uno de ellos? Porque eso nos permite saber. Ajá. Sí, Unos sí, contenidos claro, lo mínimos, mismo. ¿no? Unos contenidos mínimos porque Y los depende, contenidos depende de la mínimos jornada. llevan Unos co- a las actividades unificadas. Bueno, Eso entonces, es, me muchas parece. No, gracias. mañana nos vemos. Bueno, mis profes, Gracias, estuvo me muy tengo que retirar productiva porque me la esperan reunión en la hoy. siguiente reunión. Bastante. Ya les comparto Claro. en el Drive este documento y muchas Sí. Ay, gracias. yo tengo acceso a ese drive, Y yo, perdón. Mi, Sí, yo te compartí ayer. Ah, sí, bueno, ya miro, claro. profe, perdón. Yo te envié tu correo. Revisa. Mi profe, mañana de nuevo a la misma hora y por el mismo sí, canal. sí, Olguita señor. nos regala el Chao, enlace, Profe ¿cierto? William, su correo me lo regala para invitarlo de Bueno, una vez a la sesión de mañana. chao, profes. Bueno, Ahí te lo puse en el un abrazo. Profe, feliz día para bueno, mis profes, todos, un que les abrazote y un rindan buen sus día. Chao. actividades. Chao. Chao. Chao.